La fuerza del despertar, el Conrad galáctico, había existido durante 12.000 ciclos, un tapiz de 17 especies principales y cientos de civilizaciones menores entretejidas en un intrincado paisaje político. La humanidad, apenas 3 siglos después de su infancia interestelar, existía en sus márgenes, tolerada pero rara vez respetada. La Tierra y sus 37 mundos coloniales eran vistos como poco más que un depósito de recursos y convenientes zonas de amortiguación entre los territorios de las grandes potencias. El almirante K. Berin, del dominio arcturiano, observaba el informe de emergencia con creciente incredulidad. El puesto minero de Riel 9 se había quedado en silencio. No era inusual en sí mismo. Se produjeron interrupciones de comunicación en ese sector debido a la actividad de las erupciones solares. Pero la transmisión final de la red de defensa automatizada mostró algo sin precedentes: 700 naves terrestres emergiendo del espacio deslizante simultáneamente, perfectamente coordinadas. Sus agujeros no tenían marcas de identificación. «Era imposible», murmuró, mandíbulas chasqueando con agitación el alma. La Federación apenas mantiene 50 naves de guerra. Su segundo al mando, el subcomandante Salon, encorvado hacia adelante, la inteligencia sugiere que han estado ocultando sus verdaderas capacidades militares. ¿Con qué propósito han aceptado cada concesión territorial que hemos exigido? Quizás esa fue su estrategia todo el tiempo, aparentar debilidad mientras aumentaban su fuerza en el complejo de los almirantes. Los humanos eran impredecibles, pero esto sugería un nivel de paciencia y coordinación que su especie nunca había demostrado antes. 3 ciclos antes, el incidente en Próxima Siglo debería haber sido una advertencia. El colectivo Soran había reclamado derechos mineros del vecino estelar más cercano de la humanidad, a pesar de las protestas de la Tierra que violaron acuerdos territoriales previos cuando se les prohibió la entrada a Concord en las audiencias. Se habían retirado discretamente, demasiado discretamente. En retrospectiva, ahora los informes han llegado de todo el borde galáctico, flotas humanas emergiendo por todas partes, atacando con precisión quirúrgica en la comunicación, retransmite instalaciones defensivas y logística. No se trata de ataques aleatorios, sino de una campaña meticulosamente orquestada para aislar y segmentar las fuerzas de Concord. El alto mando arcturiano recibió una transmisión de la recién declarada Autoridad Unida de Turrin de la Tierra. Su contenido fue breve y escalofriante durante 3 siglos. La humanidad extendió su mano en paz durante 3 siglos. Perciben la moderación como debilidad. Tomaron nuestras colonias. Cosecharon nuestros recursos. Desestimaron nuestras quejas hoy. Ese malentendido termina. 700,000 naves de guerra están listas en todo Concord en el espacio. No buscamos negociaciones. Buscamos el reconocimiento de una única verdad. La humanidad ya no estará subordinada. La transmisión concluyó con las especificaciones técnicas de la nave insignia de la Tierra, naves Dreadnought que eclipsaban a cualquier otra en las flotas combinadas del Concordato, impulsadas por motores artificiales de singularidad que se consideraban plataformas de armas teóricas que utilizan tecnologías de aceleración de partículas. El Concordato había considerado demasiado inestable para su aplicación práctica en la Asamblea de Emergencia de la Conquista Galáctica. El pánico estalló entre los delegados. El representante del Imperio Véspido murmuraba frenéticamente: ¿cómo podrían ocultar tal expansión militar? Nuestras redes de vigilancia habrían detectado una construcción a esta escala. La respuesta vino de una fuente inesperada, un analista junior de Melin especializado en psicología humana. Los construyeron dentro de sus gigantes gaseosos. Dijo en voz baja: Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano. Un camuflaje perfecto para las firmas energéticas. Han estado fabricando su flota dentro de las capas atmosféricas, protegida durante décadas de nuestros sensores. Las imágenes de vigilancia comenzaron a circular entre los miembros de la conquista. Enormes astilleros emergieron de las tormentosas profundidades de Júpiter. Cientos de naves se elevaron como leviatanes desde las nubes doradas. Los humanos habían transformado las características naturales más importantes de sus sistemas en forjas industriales de una escala sin precedentes. El primer gran enfrentamiento ocurrió en Dena Prime, hogar del mayor Concordato. Instalación militar fuera de los mundos centrales. Una flotilla de 43 acorazados Soran se desplazó para interceptar 3 portanaves humanos. La batalla duró 6 minutos. Las naves humanas emplearon armamento gravitacional que distorsionó el espacio-tiempo, creando singularidades localizadas que desgarraron las naves Soran átomo a átomo.
Los supervivientes informaron que las naves humanas parecían anticipar sus maniobras tácticas para contrarrestarlas incluso antes de ser ejecutadas. El almirante King observó las imágenes con creciente horror. Usando su ojo de batalla precognitivo, se dio cuenta de que había sistemas que calculaban los probables movimientos enemigos y respondían preventivamente a medida que el avance humano continuaba. La arrogancia inicial del concordato dio paso a un pragmatismo desesperado. El dominio arcturiano, anteriormente el más agresivo hacia los territorios humanos, ahora proponía un reconocimiento inmediato de la soberanía de la humanidad sobre los sistemas en disputa. Naves humanas aparecieron demasiado tarde en órbita alrededor de Araria Prime. No hicieron demandas, no intentaron comunicarse, simplemente esperaron en silencio. Demostración de amenaza omnipresente. Instando que nada estaba fuera de su alcance, el Imperio Véspido intentó negociaciones directas enviando a su diplomático más competente a la Tierra. La respuesta humana se transmitió a través de todos los canales del concordato. Su emisario ha sido acomodado y será devuelto desarmado. Sus concesiones propuestas son insuficientes. El tiempo para la negociación fue antes de que tomaran la colonia Edén, antes de que cosecharan Titán sin compensación, antes de que bloquearan Marte durante la hambruna. El horror se extendió por el concordato a medida que los estrategas se dieron cuenta de las implicaciones del gran engaño de la humanidad. Los humanos no solo habían estado construyendo naves, sino estudiando a sus oponentes, documentando cada transgresión, preparando evidencia para un día del juicio final que siempre supieron que llegaría. El avance humano continuó con precisión algorítmica. No destruyeron poblaciones civiles ni bombardearon mundos habitables. Sus objetivos eran estrictamente militares e industriales. Astilleros, fábricas de armas, centros de mando. Los desactivaron en lugar de destruidos, fueron posibles, minimizando las bajas mientras se desmantelaba sistemáticamente la capacidad del conquistador para librar una guerra. Esto no es una venganza ciega. El almirante Ken observó durante una desesperada reunión del alto mando, esto es una demostración calculada. Nos están mostrando que podrían aniquilarnos, pero eligen no hacerlo. El analista Melen asintió. La eficiencia se valora en la doctrina militar humana. Están logrando sus objetivos estratégicos mientras preservan los recursos. Quizás más tarde deseen acceder a lo que desean. Exigió el general Soran. Reconocimiento. El analista respondió simplemente, los humanos tienen un concepto llamado respeto. No es solo reconocimiento de poder, sino una posición social más compleja. Creen que se les negó ahora. Se aseguran de que no se les pueda negar. Como parte del primer conflicto, la humanidad controlaba el 83% de las instalaciones militares conquistadas y había neutralizado el 9,4% de sus naves con capacidad de combate. Sin embargo, la Tierra aún no lo había hecho. Declaró formalmente sus intenciones. Más allá de su mensaje inicial, las fuerzas restantes del concordato se prepararon para una última y desesperada defensa de sus mundos centrales, sabiendo que se enfrentaban a un enemigo cuya paciencia finalmente se había agotado. Un enemigo que había pasado 3 siglos estudiándolos, aprendiendo sus debilidades y preparándose metódicamente para este momento. Un enemigo que había sido subestimado por última vez. El cálculo de las estrellas. El gran cónclave de las restantes potencias del concordato se reunió durante siglos, preparando su otrora opulenta cámara, ahora oscurecida por protocolos de energía de emergencia. Representantes de 15 especies se reunieron. Antiguos rivales, ahora unidos por el miedo existencial. El colectivo Soran, el dominio aruano, el imperio véspido e incluso los solitarios melómanos habían sufrido pérdidas devastadoras a causa de la ofensiva humana. Debemos formar una defensa unida. Declara el alto mariscal Zeta, Exalin del Véspido. Retirar nuestras fuerzas restantes al cuello de botella de Ral. Almirante Kavarin negó con la cabeza con gravedad. Los humanos ya han demostrado que pueden eludir nuestras defensas convencionales. Sus impulsos gravitacionales les permiten crear microsaltos dentro de las atmósferas planetarias. Nuestra doctrina considera imposibles las tácticas. El analista Melin, que previamente había ilustrado la psicología humana, volvió a hablar. Nuestro mayor error fue asumir que los humanos piensan como nosotros. Su desarrollo histórico en la Tierra fue único. Evolucionaron como depredadores persistentes, lo que significa que exigió el representante Soran. No ganan con una fuerza abrumadora, ganan sobreviviendo a su presa, persiguiendo implacablemente hasta que el agotamiento reclama a su objetivo. Esta estrategia que presenciamos no es reciente, es la culminación de siglos de paciencia. Un oficial de comunicaciones interrumpió con noticias urgentes.
Los humanos habían transmitido una solicitud para que los representantes de todas las especies del Concordato se reunieran con ellos en territorio neutral. El antiguo puesto comercial de la estación próxima, irónicamente ubicado cerca de la misma estrella donde comenzó el conflicto después del debate. El cónclave acordó enviar emisarios. Al llegar, encontraron una sola nave humana en órbita alrededor de la estación. Un crucero diplomático relativamente pequeño en lugar de uno de sus enormes dreadnoughts. Una elección deliberada. El analista Melin notó un gesto dentro de la cámara de negociación de la estación. La delegación humana estaba encabezada por una mujer de cabello plateado que se presentó como la almirante Elina Frost de la Autoridad Unida Trin. Agradecemos su disposición a reunirse. Comenzó sin preámbulo. Demuestra sabiduría que previamente ha estado ausente en nuestras interacciones. El representante arcturiano se erizó. Lanzan un ataque no provocado a través de 7 sistemas, y hablando de sabiduría, la expresión de Frost permaneció impasible. Interesante perspectiva. Déjenme mostrarles algo. El centro de la mesa estaba iluminado con una pantalla holográfica. Mostraba una pequeña colonia agrícola. Niños humanos jugando. Agricultores cuidando los campos. Luego, naves Orán descendieron. Las mínimas defensas de la colonia estaban abrumadas. En cuestión de minutos, los colonos acorralaron, despojaron a sus posesiones, desmantelaron sus hogares, desmantelaron sus casas para... Recurso Seden. Colonia. 2286 Frost narró población 4,892. Presentamos 17 protestas formales al concordato. Todos desestimaron la exhibición. Trasladados a otra colonia, esta en una luna helada. Naves mineras aruanas perforaron la superficie extrayendo minerales raros, ignorando las advertencias del asentamiento humano sobre la integridad estructural. Luego, un colapso catastrófico. La cúpula se rompió. Los protocolos de emergencia fallaron al ventilarse la atmósfera al espacio. Titán. Estación de investigación 2304 Frost continuó. Población 1,000. 741 su respuesta, desafortunado accidente. Debido a fallas de ingeniería humana durante 2 horas, la exhibición documentó incidente. Tras incidente, colonias humanas anexadas. Recursos apropiados. Violaciones territoriales desestimadas por los adjudicadores conquistados. Algunos representantes se desplazaron incómodos. Otros observaron en silencio desafiante. 329 transgresiones documentadas. Frost finalmente concluyó. Cada una catalogada, verificada y presentada. A través de su propia ley. Cada canal. Ignoró o desestimó si estas injusticias eran tan graves. El representante Véspido cuestionó por qué esperar siglos para responder. ¿Por qué el elaborado engaño por primera vez? La compostura de Frost se quebró. Un destello de algo antiguo. Y frío en sus ojos, porque necesitábamos. Estar seguros. Dijo en voz baja que necesitábamos. Saber si la coexistencia pacífica era posible o si el desprecio del concordato por nuestra especie era sistémico en lugar de circunstancial. Se quedó paseando por el perímetro de la cámara. La humanidad casi se destruyó a sí misma antes de alcanzarlas. Estrellas. Nuestra historia está asustada por la guerra. Por el conocimiento de lo cerca que estuvimos de la extinción por nuestra propia mano. Cuando nos encontramos con sus civilizaciones, estábamos decididos a no repetir esos errores. Así que afirman que esta abrumadora respuesta militar es de alguna manera un gesto pacífico. El representante Sorano se burló. No, Frost respondió que es el agotamiento de todas las alternativas pacíficas durante 3 siglos. La humanidad se contuvo. Absorbimos sus provocaciones. Seguimos sus procedimientos legales, respetamos sus costumbres y fuimos recompensados con la explotación y el despido. La enorme pantalla holográfica cambió de nuevo, mostrando la disposición actual de las fuerzas en toda la galaxia. Flotas humanas posicionadas con precisión estratégica, defensas antirratas aisladas y rodeadas, podríamos haber aniquilado sus civilizaciones. Frost continuó, nunca fue nuestra intención. Lo que están presenciando no es una guerra como ustedes la entienden, es una demostración de capacidad y resolución. El representante de Melven, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. ¿Cuáles son sus términos? El almirante Frost tocó un control y apareció nueva información ante cada representante,
documentos detallados que describen los límites propuestos, acuerdos de intercambio de recursos, protocolos de defensa mutua y reparación por transgresiones documentadas, reconocimiento completo de la soberanía humana, devolución de territorios apropiados ilegalmente, reparaciones por pérdidas documentadas y una reestructuración del concordato para garantizar una representación equitativa de todas las especies miembro, incluida la humanidad. La Cámara estalló en protestas y contraargumentos. El representante Véspido zumbó, indignado por la imposibilidad de las reparaciones exigidas. El Arcturiano Habló de su precedente y Cali, de los tratados existentes. El Során simplemente se enfureció por la arrogancia humana. El almirante Frost Esperó a que la situación se calmara cuando el silencio finalmente regresó. Ella habló con serena firmeza. Estos términos no son negociables. Tienen 24 horas terrestres para ratificar este acuerdo o demostraremos nuestra determinación con más énfasis. Mientras los representantes conferenciaban urgentemente entre ellos, el analista Mellin se acercó a Frost en privado. ¿Nunca construiste 700,000 naves de guerra? Preguntó en voz baja. La expresión de Frost. ¿Importa mantener la neutralidad? ¿Las que construimos resultaron suficientes? Un engaño. El Meldin se maravilló. Un engaño a nivel de toda la especie. Sostenido durante siglos. No un engaño. Frost corrigió una contingencia que, sinceramente, esperábamos que nunca fuera necesario. La votación final se realizó con solo 2 horas restantes sobre el ultimátum humano. El acuerdo fue ratificado. Solo el colectivo Során disintió, fiel a su palabra. Las fuerzas humanas comenzaron a retirarse inmediatamente de los sistemas NISP, manteniendo su presencia solo donde el nuevo acuerdo lo especificaba. La única excepción fue el espacio Során, donde las flotas humanas permanecieron en órbita alta sobre los principales mundos. Un silencioso recordatorio de las consecuencias del rechazo. 3 días después, el colectivo Sarán se sometió a los términos, al establecerse el nuevo orden galáctico. El almirante Karan se reunió de nuevo con el analista Melen, que había predicho con tanta precisión el comportamiento humano. «Tú los entiendes mejor que nadie». Él preguntó, «¿Crees que honrarán estos acuerdos o es este simplemente el comienzo del dominio humano?». Ella lo consideró cuidadosamente antes de responder. «Los humanos son paradójicamente capaces de una tremenda violencia, pero profundamente comprometidos con los ideales de justicia. Su paciencia es formidable, sus recuerdos son largos, pero sí, creo que honrarán los acuerdos. Siempre que hagamos lo mismo y si no lo hacemos, entonces nos lo recordarán. Anuncio. Mirad cómo acaban de hacer. La humanidad no desea gobernar la galaxia, simplemente se niegan a ser gobernados por ella a través de la reconstruida Concordia. En el espacio, la enorme flota humana comenzó a dispersarse. Algunas naves regresaron a la Tierra, otras establecieron presencia en territorios humanos recientemente reconocidos. Sin embargo, la mayoría simplemente desapareció. La inteligencia que regresaba sugirió a los astilleros ocultos dentro de las nubes de Júpiter una fuerza de reserva esperando y vigilando. Una promesa de que la humanidad nunca más sería dada por sentada en el orden cósmico. La galaxia había aprendido la lección. Los humanos no eran simplemente otra especie para ser explotada o descartada. Eran pacientes depredadores que soportarían cualquier adversidad, esperarían cualquier tiempo y harían todo lo posible para asegurar una única verdad inmutable. La humanidad nunca más se doblegaría ante quienes confundieron su paciencia con debilidad.